¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos en esta semana nuestra materia de formación ética en referencia al tema los derechos civiles. La clase anterior estuvimos analizando cuáles eran los derechos políticos, como por ejemplo el derecho a poder elegir un candidato y también a través del sufragio o también conocido de otra manera como las votaciones, ya sean urnas electrónicas o en urnas en papeleta, por un lado. Y por otro lado también para recordar un poco los derechos políticos y hacer una comparación con los derechos civiles, podemos mencionar y rescatar de la clase anterior que cualquier ciudadano que no tenga impedimentos requeridas por la ley, hasta inclusive puede ser un candidato para ocupar un cargo público, o sea, también pudiendo ser autoridades. Mencionamos como, por ejemplo, ser candidato a senadores, a diputados, inclusive a ser intendente, a ser gobernador, a ser concejal, o por qué no decirlo también ocupar la alta magistratura, cuál es el ser de presidente de la República o vicepresidente. Bueno, eso era en referencia a los derechos políticos. En esta oportunidad, en esta clase del día de la fecha, estaremos analizando cuáles son los derechos civiles que cualquier persona debe ser reconocida y debe ser respetada más que nada. Entonces, vamos primeramente a la noción básica que entendemos por derechos civiles de las personas. Entonces, vamos al concepto, a la conceptualización. Se refieren a la persona y a su personalidad del ser humano en su dimensión de libertad, pero respetando siempre las normas morales y las buenas costumbres. Una libertad que pueda servir de forma ordenada, y esto significaría, por ejemplo, tener un libre pensamiento, recordando, siempre respetando las buenas costumbres y la moralidad. También tener una diversidad de poder expresarse, de poder opinar, de poder decir lo que uno siente, de poder decir lo que uno le incomoda, pero siempre dentro del marco del respeto hacia las demás personas. Siempre hay que cuidar las palabras, el vocabulario, no herir, no, digamos, lastimar con las palabras, ni mucho menos ofender hacia otras personas. Toda persona puede hablar, opinar libremente, pero dentro de un marco del respeto hacia los demás. Como ya hemos mencionado, sin ofender, sin herir a las demás personas. Como así también otro derecho fundamental, derechos civiles, estamos mencionando el derecho de reunirse, de manifestarse y sobre todo también de poder tener un acceso y salida de una determinada región o de un determinado país libremente, pudiendo ser salida y entrada. Simplemente acá hacer un poco un modo comparativo de que en esta época de pandemia se fue prácticamente regulada la salida y la entrada, fueron por fuerzas mayores. Entonces, por fuerzas mayores, el Poder Ejecutivo, haciendo el uso de sus atribuciones, puede limitar el acceso y la entrada y la salida del país bajo argumentos y fundamentos consistentes. En este caso, tenemos la pandemia. Entonces, es una razón muy válida para poder, digamos, apreciar esta excepción que tiene el Estado de poder emitir alguna ley para que pueda cumplirse y de esta manera precautelar la salud o la integridad de toda su población. Entonces, excepcionalmente, el Estado puede intervenir a través de sus autoridades para poner un orden, un ordenamiento en cuanto a los requisitos de la entrada y la salida del país. También, si una persona no se identifica, un extranjero que no tiene las documentaciones correspondientes o tiene, por ejemplo, una orden de captura internacional, entonces estos sí que no pueden entrar libremente en nuestro país, sino que el Estado, a través de sus autoridades,
trabajan de forma conjunta para poder deportar y remitir a la nación que requieran de esas personas. Entonces, son pequeñas aristas en las cuales no se lleva de todo, digamos, en referencia al acceso y a la salida de las personas dentro de un determinado país. O sea, debe reunir ciertos requisitos para que se le pueda otorgar este derecho. Como ya hemos mencionado, si una persona entra en el país y está siendo buscado por haber cometido un crimen o un delito en otro país, evidentemente que si es que se sabe que está ingresando, se lo va a deportar y se lo va a remitir al país que lo está necesitando para que pueda ir a cumplir allí, digamos, los procesos o los cargos por los cuales se lo inculpan. Entonces, a modo de ir dando algunas ideas en referencia a este aspecto, marcado en el acceso y salida de personas a un determinado país. Derechos civiles. El derecho civil es un sistema de leyes y normas que regula todo lo relativo a las personas. Entonces, los derechos civiles de las personas están enmarcadas dentro de un ordenamiento legal donde allí se describen o se estipulan cuáles son los derechos fundamentales de cualquier persona que habita en un determinado país, en un determinado territorio. Ejemplos de los derechos civiles. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida. Toda persona desde su concepción, desde prácticamente su engendramiento, tiene el derecho a la vida. Nadie está facultada para sacar la vida a nadie. Esto es un derecho natural y fundamental, inclusive legal, que se asienta en nuestros marcos legales, que se debe respetar la vida de cualquier persona. No, ninguna persona tiene digamos, la, el derecho de estar liberado para poder, nadie está liberado para poder sacar la vida a otra persona. Es un derecho natural, fundamental y legal dentro de un país que se debe respetar más que nada. Sobre todo también el derecho a la libertad, como ya hicimos la observación, respetando las buenas costumbres y respetando la moralidad y esta libertad sin poner en peligro o dañar hacia otras personas. Nos estamos refiriendo a una libertad respetable y ordenada. Derecho a la libertad de expresión. Ya vimos que cualquier persona puede opinar libremente, puede expresarse, puede manifestarse, pero siempre respetando hacia los demás, hacia los demás. Esto significa que no hay que utilizar palabras que puedan herir, que puedan ofender y menoscabar ni denigrar hacia otras personas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y ser cautelosos, cuidadosos con nuestro vocabulario y a la hora de expresarnos o decir nuestras opiniones. Sobre todo también la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene su forma de ver la vida, su forma de pensar, pero siempre, como ya hemos observado y analizado, que debe respetar la moralidad y las buenas costumbres. También el derecho a la imagen. Toda persona tiene esa imagen como una personalidad única, como una personalidad propia, al cual nos identifica hacia las demás personas y esto hace que seamos diferentes, seamos respetados como cualquier persona, pero toda imagen también debe ser respetada y no ser utilizadas. Y más adelante vamos a analizar un poco de qué manera se apunta a esta situación en cuanto al derecho de la imagen y las nociones y el alcance que tienen dentro de los derechos civiles. También toda persona, todo ciudadano que cumpla ciertos requisitos también tiene derecho a formar una familia, tiene derecho también a formar un hogar, un matrimonio y de esta manera también hacer que el crecimiento de una sociedad, formando una familia. Entonces, también son derechos fundamentales
de las personas, de los ciudadanos, y hacen en referencia a este conjunto que forma parte de los derechos civiles. También el derecho de las reuniones, de agruparse, de juntarse, ya sea para tomar algún acto político o para expresar algunas ideas o para formar grupos de trabajos. Entonces toda persona tiene el derecho a juntarse, a reunirse y a trabajar sobre un proyecto. Simplemente que cabe resaltar en esta situación porque anteriormente en la época de la dictadura del presidente Alfredo Stroessner no, estaba prohibido las manifestaciones y estaban prohibidos reunirse en un determinado lugar porque el gobierno tenía miedo que haya un plan para que se lo pueda sacar del gobierno. Entonces, con la Constitución Nacional del año 1992 y con los cambios en el ordenamiento jurídico legal, se reconoce en una etapa de transición hacia la democracia, se reconocen estos derechos fundamentales de cualquier ciudadano. El derecho a manifestarse, el derecho a asociarse y sobre todo también el derecho de reunirse con los diferentes objetivos, ya sea fines académicos, estudiantiles o también políticos o así también sociales. Entonces, para clarificar un poco esta posibilidad de que toda persona tiene el derecho de reunirse a una reunión. El derecho a la vida es fundamental, es prácticamente un derecho natural, inclusive antes de que se pueda, que pueda, digamos, nacer lo que es una reglamentación, ya estaba el derecho natural, cuál es el derecho a la vida. Y esto se debe respetar en todo momento. El derecho a la vida es inherente a cualquier persona humana, se garantiza su protección integral en general desde la concepción, desde prácticamente en el que tiene vida en el vientre de su madre, desde allí ya debe ser respetada la vida. Y también traemos a colación, por ende, que queda prohibida la pena de muerte, sobre todo en el Paraguay. Esto no está reconocida, no está reconocido de que, o sea, que cualquier persona no puede sacar la vida a nadie, a cualquier persona. Y esto mm, se estipula claramente en nuestra Constitución Nacional. El derecho a la vida debe ser respetada y cuidada y sobre todo las autoridades deben, digamos, tener muy en cuenta y hacer cumplir esta situación, esta situación. El derecho a la imagen es un atributo inherente a todo ser humano, íntimamente vinculado al derecho al honor y a la vida privada, aunque autónomo e independiente. Asimismo, puede considerarse un derecho patrimonial. ¿Por qué un derecho patrimonial? Porque puede ser que sea un derecho de algunas personas que hagan valer su imagen para poder comercializar en marcas importantes, en marcas representativas o reconocidas internacionalmente. Como por ejemplo, podemos ver en la imagen, tenemos del este jugador talentoso internacional mundialmente reconocido como Messi y también como Ronaldo Cristiano. Son dos figuras que utilizan su imagen y hacen numerosos negocios a través de ella, utilizando en marcas renombradas como Adidas o Nike y otras marcas que lo contratan para poder utilizar su imagen reconocida mundialmente y de esta manera también a expandir los productos al cual la empresa lo están contratando. Y de esa manera también ellos venden su imagen porque son muy talentosos, son reconocidos a nivel mundial y son también muy famosos. Entonces se va a fijar la marca que ellos colocan, que ellos utilizan, va a quedar mayor resaltado para la población mundial. Entonces esto es lo que se llama derecho de imagen y también patrimonial. Por ejemplo, si una persona, un empresario utiliza su imagen en su marca
y no lo pide permiso y no los paga sus derechos por ser una persona muy conocida, entonces a eso es lo que está penado y está sancionado. Nadie puede utilizar una imagen, por ejemplo, de Messi, una empresa que no le ha pedido o no ha hecho un negocio con él, no puede él utilizar su imagen, él puede inclusive denunciar y demandar a estas empresas porque está haciendo un negocio con su imagen sin que él haya recibido un solo centavo y también sin su consentimiento. Entonces esto es lo que se llama el derecho a la imagen. Cualquier persona tiene su figura propia y más todavía si es renombrado, entonces puede hacer valer este derecho y hacer un negocio con su figura muy conocida. Por eso habla de patrimonial, viene de patrimonio, de un valor económico que puede él sacar ventajas por ser una persona muy conocida. Y también el derecho fundamental al derecho a reunirse, como estuvimos viendo dentro de los derechos civiles, cualquier persona, por ejemplo en Paraguay, sea en cualquiera de las regiones, tienen el derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, respetando hacia las demás personas que no quieran reunirse, hacia los terceros. Entonces es fundamental de que se haga valer el respeto hacia los demás y también se lo reconoce que pueda reunirse y pueda, digamos, de esta manera compartir en los diferentes planes, en los diferentes proyectos, ya sea proyectos educativos, proyectos sociales, proyectos económicos o simplemente proyectos de recreación. Entonces cualquier persona tiene el derecho fundamental de poder reunirse y compartir con su gente, con su grupo, con sus amigos, ya sea esto sin armas y con fines lícitos. Con fines lícitos significa que no esté prohibido por nuestras normas legales en nuestra Constitución Nacional, sin necesidad de pedir permiso, así como el derecho a no ser obligados o ser obligadas a participar de tales actos. Acá simplemente quiero hacer una observación de que en esta época de pandemia, sí, por cuestiones de fuerza mayor, la ley tiene una excepción, que porque imperaba una situación sanitaria, esto sí se tuvo que regular, se tuvo que reducir el derecho el derecho a reunirse, porque a fin, a fin de evitar las aglomeraciones y de esta manera que se expandir el virus, cual estamos en épocas de pandemia, entonces de esta manera el virus se propaga con mayor rapidez. Entonces, excepcionalmente, en nuestra República del Paraguay se reguló o se restringió el derecho a reunirse por el tema de esta pandemia y por el tema del virus. Entonces, simplemente, pero en el día que lleguemos a tener una situación normal, esto debe funcionar el 100%. Y estamos hablando entonces del derecho a que cualquier persona tiene a poder juntarse, a poder reunirse con cualquiera de estos fines sociales, políticos, económicos, educativos, inclusive que no estén prohibidas por la ley. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos llegado a la temática del día de la fecha en referencia al tema los derechos civiles de las personas.